Agradecidos de antemano por su amable sintonía. Christ Dynasty Church les recuerda que siempre está y estará a vuestro favor. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la fe de Jesucristo. Es la fe que desafortunadamente la iglesia no practica, porque todavía se van por vista, porque si no ven, no creen. Todavía no están desarrollados a plenitud los sentidos espirituales de parte del Espíritu Santo. Cristo nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad, que es la genuina alabanza y adoración a Dios. Porque la carne, el intelecto, la inteligencia del ser humano no cree. La inteligencia del ser humano niega la existencia de Dios. Y así podemos ver que los 9,000 millones de habitantes que hay en este planeta, un mínimo porcentaje, buscan a Dios de corazón. Y estoy hablando de corazón, no de la mentalidad humana. Porque cuando tú amas a Dios de corazón, ya no practicas la maldad deja de existir en ti. Es como si Satanás no existiese, porque lo único que existe en tu vida es el amor, la justicia y la verdad de Dios en tu corazón, donde tu corazón se humilla y acepta con gozo y alegría el señorío de la voluntad de Dios sobre tu vida. Eres obediente y sumiso a su voz. Le buscas de corazón porque no le pides nada material en tus oraciones. Le pides su corazón, porque ese corazón de Padre no lo conocemos en la magnitud de su paternidad para con sus hijos. Conocemos lo que nos narran, nos cuentan en las historias que en las iglesias desarrollan a través de los sermones o predicaciones, que el intelecto humano prepara bajo bosquejos, porque en su desarrollo de su fe, y voy a denominarla legalista, si no está escrito en esa o en ese manual llamado Biblia, no aceptan. No es bíblico de acuerdo al intelecto humano. Recordemos que la Biblia es un recuento de historias, de pasajes reales, porque no son ficticios, pero son historias que tú ni yo estuvimos presentes para aparentemente darles credibilidad de acuerdo a tu criterio,
porque había un apóstol que negó la resurrección de Cristo, no creía, a pesar de que Cristo se los había mencionado, no una, sino muchas veces, que él al tercer día iba a resucitar y que los iba a estar visitando. Y ese apóstol llamado Tomás, con arrogancia y soberbia, manifestaba el estatus de su fe, de no creer, porque él dijo, si no meto mis manos o mis dedos en sus llagas, no creo, ni creeré. Y ese amor de Dios, 8 días después, estando todos reunidos, a puerta cerrada, se les apareció en medio de ellos, físicamente. Y le dijo Tomás, fue lo primero, no seas incrédulo. Mira, ven, mete tu mano a mis orificios y comprueba que soy yo. Tomás fue el primer ser humano reconociendo en el cuerpo humano de Cristo, perdonando la redundancia, lo reconoce como Dios y como Señor. Se inclina adorándole y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí reconoce la deidad de Dios y el señorío de Cristo en toda la extensión de la palabra. Señor mío y Dios mío. Nosotros no estuvimos en esos hechos. Pero sin embargo, hay la certeza en nuestro corazón y la convicción de que Cristo es Dios, y la exclamación de Tomás en nuestro corazón nos levanta no tan solo con optimismo, sino con gozo y alegría y la certeza de lo que no vemos. Nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y aprendemos a amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Dos conceptos importantísimos, los primarios que debemos de tener en el caminar en este mundo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esa fórmula no se ve en la iglesia. Se ven actos discriminatorios, se ven indiferencias, se ven hipocresías, y a veces se me va el pensamiento de tristeza en mi corazón. De que el amor no existe en la iglesia a la manera de Dios. Existe a la manera carnal de un mundo hipócrita. Porque en la iglesia hay más hipócritas que en el mundo. El mundo es natural que lo sean, pero en la iglesia no debe ser así. Se supone que tenemos la naturaleza de Dios. Y aquel que tiene la naturaleza de Dios no puede pecar porque es hijo de Dios y su naturaleza de Dios permanece en él. Y esa naturaleza es la verdad llamada Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña y nos dice que el que vemos, si lo vemos a Él, vamos a ver al Padre. ¿Y qué vemos en la imagen que da? Desde el pastor hasta el último feligrés de su congregación. ¿Qué imagen tienen?
Y si quieres descubrirlo, vamos a preguntarle a tus hijos qué haces después de que sales del servicio cuando vas en el servicio principal que son los domingos. ¿Qué haces saliendo? Y aún adentro del carro, ¿cuáles son tus conversaciones con tus hijos? ¿Estás conversando en relación a la enseñanza que te dieron en el sermón? Viendo que tus hijos hayan aprovechado las hermosuras del sermón si estuvieron presentes, o qué aprendieron en su escuela dominical. No de memoria, de hechos. Porque debe haber transformación. Debemos de empezar a reflejar el carácter de Dios. Y tú no lo sabes cuál es el carácter de Dios. Es lo primordial que debemos de aprender. Porque el carácter nos va a moldear una cultura y nos va a moldear una identidad. A través del carácter de Dios, a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el carácter de Dios en la tierra. Es el caminar de Dios para el hombre. ¿Qué me puedes decir del carácter de Dios? ¿Cómo es Él? No lo sabes. ¿Sabes de los hechos que ocurrió en Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque eso es lo que te enseñan. Todos los milagros les encuentras una explicación. Y de ahí narras tu homilía o tu sermón, como le quieras llamar. Pero el carácter que tú como pastor muestras a tu congregación, ¿cuál es? En tu carácter vas a tener que mostrar tu fe. Y la fe que uno debe demostrar es la fe de Jesucristo. Porque la tuya no vale. La que vale es la de Jesucristo. ¿Y cuál es esa fe de Jesucristo? Si Satanás una vez lo confronta y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, mira, ese pilo de piedras conviértelos en panes, pues tienes hambre. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? No lo rebatió inmediatamente. Como tú dices, si no está escrito en la Biblia, no es bíblico. Las primeras dos palabras que Cristo le dijo no estaban escritas en la Biblia. Pero sí, era la escritura, porque le dijo, escrito está. ¿Y dónde está escrito? Para que Satanás se hubiera quedado vuelto loco con esas dos palabras. Escrito está. Y ahí le sigue con la palabra de Dios, que la vas a encontrar en los primeros libros de la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. De lo que procede de la boca de Dios. Y la boca de Dios es verdad en Jesucristo. ¿En dónde está escrito? No tan solo en el libro llamado Biblia. ¿Dónde más está escrito? ¿Lo sabes? Te lo voy a dejar de tarea.
para que descubra dónde, además de ese libro, Dios escribió la magnitud de un corazón, de su misericordia, de la inmensidad de su amor y de la sabiduría de ese Dios que quiere que nosotros la tengamos. En uno de los libros bien interesantes llamado Proverbios, que es un libro de enseñanza, no es de religión. Ahí nos exhorta y nos ordena sabiduría, sabiduría, sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. No memorizada. ¿Dónde va a estar esa sabiduría? Porque la Escritura nos dice también muy interesante. Renova el espíritu de vuestro entendimiento. El espíritu de vuestro entendimiento. Está hablando de algo espiritual. No te está hablando de un don humano. Porque si tienes inteligencia. Humanamente tienes inteligencia. Es una inteligencia extraordinaria. Pero no es comparable con la inteligencia del Hijo de Dios. Porque Cristo es sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría te está diciendo que tengas? ¿Cuál? La de tu mentalidad humana o la de mentalidad de Jesucristo, porque hay otros pasajes donde me dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú tienes la mente de Cristo en acción? ¿O tienes la sapiencia de tu intelecto? En la cual tú juzgas lo que está escrito. Tú juzgas porque haces un análisis de eso. Y sobre los análisis que haces, tomas una decisión. Y sobre esa decisión actúas a través verbalmente de tu sermón. Pero es tu intelecto trabajando, dando una traducción de lo que está escrito. No revelación del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso no crece tu iglesia, porque les das enseñanza de la letra, la lectura, no revelación. Porque el maestro que revela las cosas se llama Jesucristo. En el poder, comunión y unidad del Espíritu Santo. El que revela las cosas es a través del Espíritu Santo, es Jesucristo. El Espíritu Santo conoce todos los secretos de Dios, pues es Dios. Y Él revela a tu espíritu y a tu alma, que son internas, que no las ves. Porque es la médula principal de lo que tú te compones. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma deben de tener una conexión interna, no mental, interna, con la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios reine sobre la tuya y entonces esa voluntad reine sobre tu intelecto humano
que está corrompido porque Satanás se apoderó de él. Entiende las cosas. Satanás trabaja a través de tus pensamientos. Satanás es el rey de la mentira. ¿Y en dónde está trabajando? A través de la mente, donde hace uso de tus cinco, vamos a llamarle, de tus emociones. Hay 5 elementos dentro de ti que son los que le dan a la carne el placer que necesita. Es la vista, es el olfato, es el sabor, es tu mente y es tu tacto. A través de esos 5 sentidos, Satanás se ha apropiado de ti, porque esos 5 sentidos son como antenas que mueven tus sentimientos, mueven tu alma, y ahí la mantiene cautiva a través de darle el alimento a través de tus deseos carnales. No has aprendido a dominarlo. Dios te ha dado un don muy importante, interesante, que se llama dominio propio. Tú lo ejerces diferente porque le llamas control mental, fuerza de voluntad, que te sirve pasajeramente, pero no ejerce como el dominio propio, que es permanente, no de un rato, donde ahí con ese dominio propio, en el poder del Espíritu Santo, sujetas tus pasiones, sujetas tu desenfreno que tienes en tu vida pasional, en tu vida carnal, en tu vida sexual, en la codicia, en la avaricia, en todo aquello que proclamas con arrogancia y orgullo, que eres rico pero de una manera deshonesta, abusando de los demás, donde no conoces la misericordia porque no la practicas, porque tu conciencia ya la tienes bien cauterizada, indiferente al dolor ajeno e indiferente a ti mismo, porque no sabes que con todo lo que tú haces estás cavando una fosa, porque ya estás dentro de un ataúd que es tu cuerpo físico, y estás cavando tu fosa y no lo sabes. Gozas y disfrutas en la maldad de tu corazón, y así mueres, y tu ejemplo lo siguen tus hijos y los hijos de tus hijos, y así llegamos hasta la presente generación. Esta generación es la peor que ha existido sobre la faz de la tierra, porque hay 9,000 millones de gentes que la mayoría practican la maldad de un mundo corrupto, y que defendemos esa forma de vida, atrincherados, armados hasta los dientes. Y viene el hijo de un humilde carpintero llamado Jesucristo a decirnos la verdad,
Él proclamó que es la verdad. No se escondió ni lo mandó decir. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y algo más voy a añadirles, que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. ¿Y cómo vamos a llegar a través de Él si no lo conocemos? Él nos dice y nos llama que lleguemos a hacer cartas abiertas, epístolas vivientes. ¿Y vas a ir entendiendo dónde más está escrito? Para que veas que no nomás en la Biblia. Cristo escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es bíblico. Te conviertes. En lo que es Él. El verbo de Dios. La palabra de Dios. En Él. Tú eres un libro abierto. Y si no ven lo que Cristo es en ti, ¿cómo van a creer? Todos los ojos del mundo están sobre los cristianos, viendo a ver qué es bueno o qué no hacen, y cuando hacen las cosas fuera de texto, como tú le llamas, luego te empiezan a criticar. Y mira, y dice que es cristiano. ¿Ya lo viste emborrachándose allá en tal parte? Y dice que es cristiano. Ya sabes que fulanito es cristiano, mira cómo tiene a la esposa toda golpeada. Y no le da para el chivo. Y es cristiano. ¿Dónde está el carácter de Dios? Mira los comportamientos de sus hijos, cómo son. Esa es la escuela que tienes en la iglesia. Tantos versículos memorizados. Pero la familia en un caos. Busca el reino de Dios en primera instancia y serás convertido a Jesucristo. Convertido a Jesucristo. O sea que dejarás de ser carne para ser espíritu. Agarra la onda. Hay un canto por ahí que nos dice que para vivir hay que morir. Y eso es verdad. Si no mueres, no vives. Porque si no muere el grano de trigo, no hay cosecha, no hay vida. Escrito está que uno planta, otro riega, pero el que tiene la mejor tarea da el crecimiento. Te conforma el carácter de Dios. Ese es el crecimiento, para que tengas imagen y semejanza de tu Creador, de tu Dios, de tu Padre, que te ama entrañablemente y que quiere que tú le ames con todo tu corazón. Que no le pidas cosas materiales porque Él sabe que todo lo necesitas y Él te lo puede dar. Pero está más ansioso
que vivas dentro de su corazón y tengas una imagen y una semejanza de lo que Él es, que tengas su carácter, que sepas de qué se compone, de qué está hecho el amor de Dios, porque Dios es amor. Eso no es religión. El amor y la conducta. En la conducta de Dios. Es la ética, las virtudes de un verdadero amor, de un verdadero Padre, que se despoja de sí mismo para darte su cuerpo. ¿Entiendes eso? Para darte su naturaleza y su cuerpo. Porque eso debe de ser naturaleza santa de Dios. Porque Él habita en la santidad, la cual no sabes practicar, porque sigues todavía con tus costumbres mundanas metidas en la iglesia. Eres una iglesia pagano-religiosa porque no sabes vivir en el Espíritu como Él quiere que viva. Deja de hacer lo malo para que aprendas a vivir en el Espíritu y seas adorador en plenitud como Cristo. Cristo tenía un cuerpo humano, pero vivía en el poder y la gloria del Espíritu Santo. Nunca conoció el pecado por tal manera, aunque tenía un cuerpo carnal, nunca practicó lo que nosotros humanamente hacemos, el paganismo. No se le encontró culpa alguna. Ese es el carácter que debemos de tener. A Él debemos de imitarlo. Vivamos en la cultura de Dios, no en la cultura de Satanás. Aunque la cultura de Satanás también es espiritual, pero esa es maldad. Es demoníaca. Es falsa. Es engañosa. Es perversa. Es destructiva. Y sobre todo, te arrastra junto con él y te vas al lago de fuego al final de la jornada. Ese es el lugar donde se van a ir todos aquellos que nieguen la verdad y la justicia, que es Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Agarra la onda. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. No tienes que ser un experto teólogo. Cumple esos 2 mandamientos y verás la gloria de Dios en tu vida. Fuimos destituidos de la gloria de Dios porque fuimos engañados. Pero en Jesucristo viene a restaurar todas las cosas en tu vida y a entronizarse en tu corazón, destronando a Satanás, que era tu rey, a quien adorabas, pero ahora eres adorador en espíritu y en verdad de Jesucristo. Agarra la onda, deja de vivir bajo los placeres de este mundo que te van a llevar a ese lago de fuego. Estamos sacando estos videos para despertar en ti conciencia y hagas una decisión.
sin que nadie te obligue a hacerlo, porque debe ser voluntario. Tienes la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Lo malo ya sabes lo que te espera y lo bueno también. Tú decides. Seguir haciendo las porquerías que estás haciendo o cambiar el rumbo de tu vida para estar del lado de Jesucristo y aceptarlo como Señor y Dios en tu vida, así como Tomás. Señor mío y Dios mío, entra a mi corazón, cambia y transforma mi vida y hazla a tu imagen y a tu semejanza. Y aquí me tienes, Señor. Me arrepiento, perdóname y hazme un hijo tuyo. Bendiciones.